Lenguaje y literatura para octavo grado. Continuamos con la unidad 7. Esta unidad se titula La novela realista. Vamos a la semana 1. Tema 1. Anticipación. La contraargumentación. Actividad 1. Observamos las imágenes que miramos aquí. Una realidad latinoamericana. Migración hacia el sueño americano. Pero ¿con qué pasa? Una vez cruzamos a México, ya no se puede avanzar más al norte, porque la nación ya no desea personas indocumentadas. Pone Bueno, han puesto un gran muro, ya no se puede pasar. Y le vamos y respondemos las siguientes preguntas en el cuaderno. ¿Qué situación representa la imagen? Las imágenes representan una realidad latinoamericana donde todos sus habitantes salen de su país de forma indocumentada hacia los Estados Unidos y se encuentran con que esta nación ya no desea que lo hagan así, que tramiten su visa. Pero ¿qué pasa con la visa? Cuando uno la va a tramitar no se la quieren dar, pero se la cobran, lo más triste. ¿Cómo afecta el problema representado en la imagen a la familia y a la sociedad salvadoreña? Con la desintegración familiar. Si papá o mamá se va para Estados Unidos, ¿qué pasa? Allá se consiguen a otra o a otro. ¿Y qué pasa aquí? Se tiene que conseguir a otro. O sea que hay desintegración familiar. Con eso afecta a la sociedad salvadoreña lo que es la migración. ¿Cuáles son las causas que originan este problema? Las causas son, la causa de la migración es la falta de empleos. También se buscan empleos que paguen lo suficiente para sostener a una familia. Los sueldos que se ganan aquí son insuficientes. Tienen que trabajar hasta el gato y salir de la pobreza, una pobreza tan extrema. Coyol comprado, coyol comido. También podemos agregar la delincuencia que roba pertenencia. No se puede vivir, pone en peligro la vida. Hay personas que tienen que pedir asilo para poder sobrevivir. Analizamos de forma crítica y respondemos en el cuaderno. ¿Qué propuestas de solución daríamos para mejorar nuestra realidad? Bueno, lo que vamos a poner es lo que supuestamente se tendría que hacer, pero a la larga solo han sido, en los últimos años solo han sido discursos políticos. Bueno, las propuestas son cambiar el estilo de vida del país, que se pueda vivir. ¿Qué pasa aquí? Que los derechos humanos ya no protegen a los delincuentes. Eso lo podemos ver en las redes, cómo los protegen y les piden que lo sacan, pero algunos pensamos que ahí están bien guardaditos y no molestan a nadie. Que las leyes protejan a los ciudadanos dándole calidad de vida en su casa. A veces no se puede vivir en su casa, tanto ruido. Cuando uno llama a las autoridades pertinentes, ni caso le hacen. Número 3. Que todo proyecto gubernamental sea a favor del ciudadano, no un negocio. ¿Qué pasa en este país? Nos ponen unas cámaras que las cobran y a la larga las cámaras no funcionan a la hora de hacerles uso. Y mira, pero ¿en qué ayudan los que graban? Nada. Que las instituciones gubernamentales sean capaces de resolver problemas cuando el ciudadano lo requiera. A veces no le resuelven. Que haya leyes que protejan al ciudadano del comercio y las instituciones financieras. Se supone que hay, pero las instituciones siguen molestando, extorsionando a los pobrecitos ciudadanos. Ahorita que quiere ser ciudadano, mejor irse del país, huyendo de tanta deuda. Que las instituciones de salud brinden un servicio de calidad y como también la medicina. Que ya paren de la medicina milagrosa que es la acetaminofén. Tiene cáncer, la acetaminofén se lo cura. Tiene hipo, la acetaminofén se lo cura. Actividad 2. Leemos la información sobre el debate de la contraargumentación y subrayamos las palabras más importantes. Debate. Aquí tenemos ya subrayado lo más importante. El debate es una estrategia discursiva que se utiliza para plantear dos puntos de vista sobre un tema a través de argumentos y contraargumentos que sustentan la tesis que plantean los participantes. Hasta aquí subrayamos lo más importante. Dice, el debate suele tener un moderador que regula las participaciones de los interlocutores con la finalidad de mantener el respeto y la objetividad. Además, tiene un público que es solo espectador y no participa en el discurso. O sea, el moderador tiene que decir cuándo limitar si se excede de palabras a lo que están diciendo. Y no falta ese respeto.
La contraargumentación. Aquí subrayamos lo más importante. La contraargumentación es la estrategia mediante la cual se anticipan, se preparan respuestas a las posibles objeciones sobre la tesis que se obtiene. Con esto se hace más creíble la postura ya que se tiene la respuesta adecuada a las posturas de otro interlocutor. Al momento de preparar los contraargumentos, se debe tomar en consideración que estos deben influir en forma de pensar y en el estado emocional de las personas. Tiene que causar impacto en lo que están diciendo, no solo por hablar. Escribimos en nuestro cuaderno una definición propia de debate y contraargumentación. Debate. El debate es la discusión en que dos personas opinan acerca de uno o varios temas y en la que cada uno expone sus ideas y defiende sus opiniones e intereses. Aquí tenemos. Contraargumento. Son ideas que van en contra del argumento o ideas ya planteadas. Aquí tenemos. Y dice su argumento, sus ideas. Que tenemos aquí el contraargumento. Cuando uno le contesta, esto no debe ser así. Vos decís esto, pero en realidad no es así. Va. Continuamos. Dice, actividad 3. Leemos en los momentos de, de la contraargumentación de un debate. Antes del debate, debo analizar mis argumentos y identificar posibles objeciones que mi oponente podría hacer. Ante estas objeciones debe tener una respuesta que ayuda a convencer al público de que mi argumento es válido a pesar de la objeción. Durante el debate, en la presentación de mis argumentos puedo mencionar las posibles objeciones y las respuestas a fin de que mi oponente no la pueda usar en mi contra. Puedo no mencionar, utilizarlas al momento en que mi oponente las comente. Uno tiene que llegar preparado a las respuestas que nos va a dar nuestro oponente. No es fácil hacer un debate. Tiene que prepararse bien contra las objeciones que le puedan presentar. Leemos y analizamos las partes que debemos contener en un momento argumentativo de un debate. Va. Hay presentación, va. Texto argumentativo. Vamos a decir buenos días a todos y a todas. Esta mañana tendremos la oportunidad de participar del debate. ¿Es válido vender sodas en las escuelas? No, sin más, doy paso al primer participante. Vamos a ver lo que dice el primer participante y trae su argumento. Exposición. Estimado público, pienso que no deberían venderse sodas en los centros escolares. En primer lugar, porque las sodas se fabrican con ingredientes que son perjudiciales para la salud. Dicen que llevan cuánta azúcar no llevan y no le aporta nada al cuerpo. Argumentación. El doctor Douglas Betcher, director del Departamento de Prevención de Enfermedades, nos transmite no transmisibles de la Organización Mundial de la Salud. Explica que el consumo de azúcares libres, como la que están en las sodas, es muy principales causas de obesidad y diabetes en el mundo. Además, el azúcar no tiene un alto valor nutricional, no le aporta nada. Esto quiere decir que todas las sodas que contienen gran cantidad de azúcar realmente no aportan energía al cuerpo, como muchas de sus publicidades anuncian. Por su parte, el agua es muy importante para la salud, ya que muchas de las funciones del cuerpo se realizan gracias a este vital líquido. Por ejemplo, la sangre rica en agua lleva el oxígeno a todas las células del cuerpo. En ese sentido, es mucho más beneficioso para el estudiante beber agua en lugar de una soda. Mm, Pero el agua la están poniendo casi al mismo precio de la soda. Conclusión. Por estas razones, considero que los centros escolares no deben vender sodas porque contribuyen a la obesidad, a la diabetes. Esta bebida no tiene valor nutricional y no constituye las propiedades del agua. Comentamos equipo cómo organizo la información en el ejemplo del texto documentativo. Vamos a hacer, vamos a comenzar. Y tenemos ya. Vamos, digamos de nuevo el encuentro. Comentamos con el equipo cómo se organiza la información en el ejemplo del texto documentativo. Primero se presenta la problemática. Luego se presenta mi postura si es a favor o en contra. Una vez dicho eso, digo el porqué de mi postura. En el ejemplo se dice que está en contra de vender soda a los estudiantes, porque no es bueno para la salud. Posteriormente se expongo
en quién apoyo para sostener lo que se digo, no, o sea, no solo por hablar, tengo que llevar en quién me voy a respaldar, va, a lo que estoy diciendo. Y finalizo con una conclusión reflexiva que atienda mi mensaje enfatizando en lo expuesto. Va. Planifico la escritura de un debate sobre la pregunta, ¿qué propuestas daríamos para mejorar la realidad de la migración? Para ello seguimos los ejemplos de la estructura y del texto argumentativo y lo escribimos en nuestro cuaderno. Finalizamos y compartimos la clase. Bueno, aquí es algo titánico, porque la pregunta está algo confusa, pero a la larga se logra entender. ¿Qué propuestas daríamos para mejorar la realidad de la migración? Al principio yo pensé que era cómo evitar la migración. Sí sería cómo evitarla, pero ¿qué propuestas daríamos para mejorar la realidad de la migración? Como a cómo mejorar la situación de que, por qué otras personas tienen que viajar a otro país, es lo que quiere decir. ¿Qué podemos proponer para que personas viajen solo de placer? Así como dicen en los Estados Unidos, me voy para Londres a pasear mis vacaciones, voy a ir a Hawái. Pero ¿qué hacemos en nuestro país? Nos vamos a otro país para quedarnos de por vida y eso es lo que no le está gustando a los vecinos países. Así que la propuesta que vamos a hacer, cómo hacer que esa realidad cambie, por qué las personas viajan, con qué el objetivo con las que otras personas van a viajar. Para eso solo oigamos esto lo que dijo nuestro presidente Nayib Bukele. Y de ahí vamos a basar nuestro discurso. Ya llegó el momento de que unamos Centroamérica. Y por eso traíamos esto, que como pueden ver son los 7 países que forman Centroamérica, no la República Federal Centroamericana de 5, sino que la de 7. En ese tiempo Belice era una colonia británica y Panamá era parte de la Gran Colombia, pero ahora en Centroamérica son 7 países, incluyendo Belice, incluyendo Panamá. Vamos a retomar las palabras. Comenzamos nuestro debate. Tengan buen día, todas y todos. En esta ocasión tendremos la oportunidad de participar del debate. ¿Qué propuesta daríamos para mejorar la realidad de la migración? Sin más, doy paso al primer participante. Aquí entramos nosotros, con todo. Estimado público, pienso que ya es tiempo de que mejore esta situación del cuando una persona quiera migrar a otro país. En primer lugar, pienso que ya es tiempo que mejore o cambie la situación del por qué se desea viajar, que ya no sea porque huyo de la pobreza o por guardar mi vida. En un futuro no muy lejano se espera que eso cambie, del por qué las personas miren a otras naciones poderosas como Estados Unidos, Canadá, Italia, etc. Una forma más eficaz que se logre ese cambio sería escuchar lo que el presidente Bukele desea. Veamos las palabras que dice. Llegó el momento de que unamos Centroamérica. Por ahora Centroamérica son 7 países, incluyendo Belice y Panamá. ¿Qué está diciendo él? Que tenemos que unir Centroamérica. Una vez cambiara el estatus económico de esta parte de América, transformándola en una potencia mundial, cambiarían los motivos que originan tal suceso, pues la migración a la larga es un daño que se da hacia la sociedad, separa familias, destruye hogares y pone en peligro vidas cuando es indocumentada. En conclusión, sería bueno que le tomemos importancia a estas palabras porque sería un bien para la sociedad latinoamericana y es tiempo de destruir ese monstruo que obligadamente promueve dejar su patria. El proyecto del presidente Nayib Bukele se haga realidad para que cuando alguien viaje solo sea por placer y las familias sigan unidas. Ese es nuestro debate. Pues. Ahí tenemos que esperar lo que nos van a decir. ¿Cómo van a creer que se va a unir Centroamérica? Bueno, eso es a lo que tenemos que llegar preparados. Pero recordemos que en un pasado Centroamérica era una sola nación. Solo eran 5 países. Pero hoy la intención es, bueno, siguiendo la noticia que estaba sobre esto, parece que ese proyecto va para el 2024. Estaba escuchando al vicepresidente Félix Ulloa. Es un proyecto que va para el 2024. Continuamos. Ahora vamos con otro tema. Construcción. La novela realista. Como su título dice, tiene que ser realista. Nada de fantasía como los cuentos o las leyendas. Tiene que ser realista, que se apega a la realidad. Actividad 4. La siguiente información sobre la novela realista.
Novela realista se define como la novela realista es un texto narrativo que busca apegarse a la realidad social, utilizando recursos descriptivos, narrativos y estilísticos que le permiten reflejar mejor las diversas realidades. Tomemos en cuenta esto porque después vamos a formular preguntas basadas en esto. La narrativa realista se aleja de los ambientes ficticios y de los personajes idealizados para centrarse en lo cercano, lo inmediato desde perspectiva de de la veracidad. O sea, que no tiene que ver nada de falsedad. Tiene que decir eh, prácticamente lo que tiene que ser. Vamos con las características. Son la objetividad y el desapasionamiento y distanciamiento en relación con lo descrito. Número 2, el análisis psicológico de los personajes. La descripción minuciosa del ambiente. Aristocrático, burgueses, miserables. Recuerden que son críticas. Y situaciones de lujo desmesurado frente a la miseria, las enfermedades y el hambre, la locura, etcétera. Número 4. Con intención de crítica y denuncia, la novela muestra con frecuencia una preferencia ideológica. Número 5. Se sirve de un lenguaje preciso, creíble, verosímil, alejado de la retórica. No anda diciendo, ay, qué hermoso, pareces una diosa. No, esto se aleja de eso. No había entendido qué quiere decir con la retórica. Pero aquí no están diciendo, ay, mi hija parece el sol de la mañana. No, aquí no vamos a ver eso. Aquí uno solo, la muchacha es mechuda, que es mechuda. Vamos con su contexto es, a final del siglo XIX en España se desarrollan momentos difíciles y convulsión social por la pérdida de las últimas colonias de América. Por su parte, América Latina y El Salvador estaban entrando en la modernización, dejando atrás las guerras independencia. independencia. En el caso de El Salvador, en el siglo XX, en sus inicios se ve afectada por una crisis económica y política, llevó a un levantamiento indígena en 1932, reprimidos por el gobierno de Maximiliano Hernández Martín. La pobreza, la injusticia y la migración del campo a la vez se convierten en algunos de los temas de realismo. Pongamos coco que también aquí vamos a elaborar preguntas y vamos a hacer unos pequeños comentarios más adelante. Explicando en forma oral la relación de la novela realista con el contexto en que se surge. Este modo de teoría surge a raíz de todos los acontecimientos que viven muchas colonias que se van librando del yugo español. El caso de El Salvador y sus levantamientos indígenas en el gobierno de opresión en 1932. Ese es el contexto. Tenemos cuando Latinoamérica se separa de España y lo vivido en El Salvador en el siglo XX. ¿Sabías que la literatura narrativa se reconoce como el género más adecuado para revelar los aspectos sociales y la descripción de la psicología de los personajes y los ambientes? Conozco los autores más representativos de la novela realista. Realismo europeo. Benito Pérez Calamo, Miseria y Marianela. León Tolsio, Guerra y Paz. Honores de Balzac, Papá Goriot. Charles Dickens, Oliver Twist. Realismo Realismo latinoamericano, Mariano Azuela, los de abajo, Rómulo Gallego, Doña Bárbara, Jorge Iscana, Huaspo Pungo, Realismo salvadoreño, Napoleón Rodríguez Ruiz, Jaraguá, Hugo Lindo, Justicia señor gobernador, Manilio Argueta, Un día en la vida. Escribo en mi cuaderno dos preguntas sobre el realismo cuyas respuestas se encuentran en la información leída. Al terminarla, compartimos en clase. Vamos con la primera pregunta. Es un texto narrativo que busca pegarse a la realidad social, en la novela realista. Por aquí tiene que estar la respuesta. ¿Qué tipo de recursos utiliza la novela realista para reflejar mejor las diversas realidades? Recursos descriptivos, narrativos y estilísticos, con estilo de decir las cosas, pero pegado a la realidad. Tipos de ambientes de los que se aleja la narrativa realista. Se aleja de los ambientes ficticios. O sea, no tiene que decir el castillo de Chapultepec, no, tiene que decir era una casa humilde. Vivían unas personas humildes, eso tiene que decir. Se aleja de los ambientes ficticios y de personajes idealizados, que era un príncipe que vivía en la choza. Eso no vamos a leer en este tipo de lectura. ¿Qué tipo de temas aborda la novela realista? La pobreza, las injusticias y la migración del campo a la ciudad. Esos son los temas.
Se les pregunta qué tipo de temas aborda la novela lista: la pobreza, la injusticia social, la migración del campo a la ciudad. También puede ser a otro país. Actividad 5. Elaboro una rueda de atributos sobre la novela realista con nuestras palabras. Novela realista, texto narrativo, realidad social, veracidad, reflejan el final del siglo XX en España, no, perdón, siglo XIX en España, crisis en El Salvador en el siglo XX, crítica y denuncia. Continuamos, hoy vamos con unas cuantas lecturas. Consolidación, la lectura de la novela realista. Aquí se leemos el fragmento de la novela Justicia, señor gobernador. Justificada y así descripción sucinta la ciudad de Metapán y su modo de vida como escenario social en que transcurren los años decisivos para la formación de un carácter y una personalidad. No es ocioso indicar que esta población, situada a poco menos de 50 kilómetros de Santa Ana, yendo por un ramal de carrera, goza de panorama estupendo de un poderío tropical y arrebatador hacia la lejanía de la frontera guatemalteca, entre el azul cobalto y el cielo del Cáncer. Como una atrevida agua fuerte resalta las frías cumbres del Miramundo de San Miguel, de las Cruces y 20 excavaciones más elaboradas de la cordillera de la costa. Todo tiene ahí un impeto cósmico y vital. Quizás el ambiente sería propio para contemplaciones místicas, pero las veintitantos mil hombres que pueblan el lugar están forjados en la fragua de las acciones. Traen el mestizaje de su sangre, de los abuelos indios, la vocación agraria de los iberios, del amor por las minas no muy prodigas, de hierro y de cobre, de plomo, de oro, de plata y platino. Son agentes que viven del suelo y del subsuelo, que están en consecuencia más acostumbrados a posar sus ojos en la tierra que a elevarlos a la esplendorosa belleza de la altura. Perdónese Perdone, el lector que ya ha visto el caso de suspender aquí la versión de este considerado séptimo en el cual nadie me lo podrá negar. Me hallé bajo el influjo de una inspiración esfingente, pero lo ha venido el cura, el del número 8, el padre Urruzuaga. Lindo día, ¿no? Estupendo. No sé qué ocurre estos días, que ya me lo sorprendí varias veces confundiendo las realidades objetivas y extremas con las que se me dan el mundo interior. Cierto es que el día está luminoso y quizás porque aún temprano no hace mucho calor, más la veracidad que cuando ya ratifique con ese estupendo la opinión del sacerdote vasco, no habría echado ni siquiera una mirada fuera de la habitación. Yo me refería, no me cabe duda, a ese amplio, airado, altísimo paisaje de Metapán que había estado contemplando con una nitidez impresionante a medida que vertía en hojas del papel los párrafos que acababan de ser consignados, o sea, que está impresionado, es lo que entendemos. ¿Qué tipo de narrador posee el fragmento? Narrador testigo. El que lo vio está contando. ¿Cuál es el ambiente narrativo de la obra? Social, textual o psicológico. Explicamos. Podemos decir que es un ambiente psicológico, pues causa emoción describir el lugar. Una emoción lo hace escribir todo lo bonito que es Metapán. ¿Cuál es el espacio geográfico en que se desarrollan las acciones? Metapán, departamento de Santa Ana. Analizamos las acciones presentes en el texto y sintetizamos con nuestras palabras. En el inicio encontramos que comenta el lugar a describir que es Santa. En Metapán, ahí que se comenta. El nudo comenta lo que se ve en el lugar y tipo de persona. Ese es el nudo. De ahí encontramos el desenlace. Declara que le impresiona Metapán. Leemos la siguiente descripción y explicamos su posible contexto. Justifica así, leamos, justificada así una descripción sucinta de la ciudad de Metapán y sus modos de vida como escenario social en que transcurren los años decisivos para formación de un carácter y una personalidad. No es ocioso indicar que esta población, situada a poco menos de 500 de kilómetros de Santa Ana, yendo de un ramal de carretera, goza de panorama estupendo de un poderío tropical y arrebatador hacia la lejanía de la frontera con Guatemala. El contexto es la descripción de Metapán. Aprovecha para decir cosas bonitas. Todo, todo tiene ahí un
impeto cósmico vital. Quizás el ambiente sería trópico para las contemplaciones místicas. Bueno, sería una descripción del ambiente, aunque aquí no explica, pero podemos decir que es una descripción del ambiente de Metapamba. O solo sería descripción del ambiente. Contexto. Pero los veintitantos mil hombres que pueblan el lugar están forjados en la fragua de acción, traen el mestizaje de su sangre. Entonces los abuelos indios, las vocaciones agrarias de los iberios, el amor por las minas, no muy prodigas de hierro y cobre, del plomo y de oro. La plata y el platino son agentes que viven del suelo y están más acostumbrados a posar sus ojos en la tierra. Aquí el contexto sería la descripción de los habitantes de Metapa. Vamos con la siguiente. Identificamos las características del realismo del fragmento. Marcamos con una X la evidencia en el texto. Hay objetividad, de ese apasionamiento y distanciamiento en relación con la escritura, sí, no demuestra mucha pasión. Ay, qué hermosa esa Metapa. No dice eso. Así que está muy alejado de eso. Ponemos que sí. ¿Existe un análisis psicológico de los personajes? Sí, son ahí lo que son los poleriños. La descripción minuciosa del ambiente burgués y pobre, situación en la que el lujo desmesurado frente a la miseria, enfermedad del hambre y de la locura, sí, pongamos que sí, lo está atravesando. Los detalles ahí. Contención de crítica y denuncia. La novela muestra la frecuencia en las preferencias ideológicas. Bueno, yo siento que sí. Veamos. Justificada la descripción científica de la ciudad de Metapán y sus modos de vida. Como escenario social en que se acuran los años decisivos para la formación de su carácter, que hay una crítica y su personalidad. Así que sí, vamos a ponerle que sí. Dice que ahí se forma el carácter, esa es la preferencia ideológica que él tiene de Metapamba. Se sirve de lenguaje preciso, creíble y verosímil, alejado de la retórica y lo coloquial. Vamos a ver qué es la retórica y lo coloquial. Frase retórica. Su es como el sol para él. No aparece ninguna frase de esa, así que está muy alejado de eso. El coloquial es el lenguaje informal. ¿Hay un lenguaje informal aquí? No lo veo. Son uñas y mugre, vete para acá. ¿Hay expresiones como esas? No hay un lenguaje como el que ocupamos en casa. Así que vamos a poner que se sirve un lenguaje preciso, creíble, verosímil, alejado de la retórica y el coloquial sí está muy bien alejado de eso. Vamos con la siguiente. Actividad 8. Leemos el fragmento de una novela, Misericordia. Dos caras como algunas personas tienen a la parroquia de San Sebastián. Mejor sería decir la iglesia, dos caras que seguramente son más graciosas que bonitas. Con la una mira a los barrios bajos y con la otra cara inflándolos por la calle de la siguiente. Con la otra cara, ¿va? El señorío mercantil de la plaza de San Ángel. Con una cara mira a los pobres, con otra cara mira a los hacendados. Habéis notado que ambos rostros una fealdad risueña. El más puro Madrid, en quien el carácter arquitectónico y el moral se unían maravillosamente. En la cara sur campea sobre una puerta chabacana la imagen barroca del santo Marte, retórica, actitud más bien danzante que religiosa. Está bien decorada, con una figura de un santo que decía que por más parecía que estaba bailando. ¿Qué religiosa? En la del norte, desnuda de ornato, o sea, nada de decoración, pobre y vulgar. Se alza la torre, de la cual podría creerse que se pone en jarra soltando cuatro frescas y plazas de la puerta sur es para los finoches y la puerta sur para los no finoches. Por una otra banda, la cara y fachada tienen anchuras, quiere decir patio cercano de la verja mohosa, y en ellos tiestos con lindos arbustos y un cañoncillo, la flor recrea la vista. En ninguna parte como aquí advertir el canto, la simpatía del ángel, dicho sea el andaluz que despide de sí como tenue fragancia las cosas vulgares, algunas de las nitidez vulgares en las que hay en el mundo. Tomemos en cuenta las dos caras, que lo vamos a ocupar en el siguiente texto. Así vamos leyendo. Feo pedestre, como un pliego de aleluyas y como romance de ciego. El
edificio bifronte, con su torre barbiana del Copuyán de la capilla de la novena. Los irregulares techos cortados en muros con el afeite baratos de ocre, sus patios floridos y sus hierros mohosos en la calle y el alto campanario, ofrecen un conjunto gracioso, picante, majo, por decirlo una vez, en un rincón de Madrid que debemos conservar cariñosamente como anticuarios coleccionistas, porque la caricatura monumental también es un arte. Admiremos en este San Sebastián, heredado de los tiempos viejos, la estampa ridícula y tosca. Guardémosla como un lindo mamarracho, con tener honores de puertas principales. La del sur es la menos favorecida de fieles en días ordinarios. Mañana y tarde, casi todos los señoríos contra por la del norte. Mucho más menorosa, formidable que por la del sur es por el norte, la codia de miseria, que acecha el paso de la caridad, al modo de guardarla del caballero que cobra humanamente el portazo en la frontera de lo divino, o la contribución impuesta a la conciencia impuna que van donde la lava. Sigamos leyendo. Los que hacen la guardia por el norte ocupan distintos puestos en el Pantillo y en las dos entradas, la del por las calles de la Huerta de San Sebastián, y estas estrategias su colocación, que no puede escaparse ningún feligrés como no entre la iglesia por el tejado. En rigurosos días del invierno, la lluvia o el frío glacial no permiten a los intrépidos soldados de la miseria destaparse en el aire libre, aunque no hay constituidos milagrosamente para guardar a pie firme las inclemencias de la atmósfera, y se despliegan con buen orden al túnel pasadizo que sirve de ingreso al tiempo parroquial, formado a las dos, a la derecha, a la izquierda. Bien comprendo que con esta formidable ocupación del terreno, táctica exquisita, no se escapa un cristiano, y forzar el túnel no es menos difícil y glorioso que el menorable paso de las termopilas, entre a la derecha o a la izquierda. No bajada de docenas y media de aguerrillos contingentes que componen ancianos audaces, indomitas viejas, ciegos machacadores, reforzados por niños que de una acometida irresistible. Entiéndase que se aplican estos términos al arte de la postulación. Allí están desde que Dios amanece hasta que la hora de comer, pues también aquellos ejércitos la relacionan metódicamente para volver nuevos bríos a la campaña de la tarde. Benito Pérez Galdós. Dice, resolvemos. Marcamos con una X las características que evidenciamos el texto. Escribimos una explicación en el cuaderno. Explicamos las características encontradas de la clase. La objetividad, el desapasionamiento y el distanciamiento en relación con lo descrito. Sí, hay desapasionamiento y distanciamiento en relación con lo descrito. Analizo psicológico de los personajes. Sí, hay un análisis psicológico. Con intención descriptiva y denunciativa, la novela demuestra frecuencia a una preferencia ideológica. Pongámosle que sí. Hay intención una crítica, así, y denuncia, sí, porque como que está criticando que por qué no todos tienen lo mismo, no se miran con la misma cara, por qué no todos entran por la misma puerta. Esa es la ideología, por qué no todos son iguales, así se entiende. Aquí de nuevo el segundo fragmento de la novela. Recordemos siempre de las dos caras, porque lo vamos a aplicar en este texto. Vamos, sigamos con misericordia. Ya pasaban los 70, los 60, la por tantos títulos infeliz doña Francisca Juárez de Zapata, conocida en los años de aquella de su decadencia lastimosa por doña Paca, a seca, la cónica plebeya familiaridad. Ven aquí en qué para las glorias y altezas de este mundo, y qué pendientes hubo que recorrer la tal señora, rodando hacia la profunda miseria desde que ataba a los perros con longaniza por los años 59 y 60, hasta que la encontramos viviendo inconsciente de limosna entre agonía, dolores y vergüenzas mil, nacida en Ronda y su vista se acostumbró desde la niñez a la
vertiginosas depresiones del terreno y cuando tenía pesadillas soñaba que caía a la profundidad de Honduras de aquella grieta que llaman Tajo. Los nacidos en Ronda deben tener la cabeza muy firme y no padecer de vértigo ni cosa tal, hechos a contemplar abismos espantosos. Pero doña Paca no sabía mantenerse firme en las alturas. Instintivamente se desempeña, su cabeza no era buena para eso, ni para el gobierno de la vida que es la seguridad de vista en el orden moral. El pértigo de Paquita Juárez fue un estado crónico desde que la casaron muy joven con don Antonio María Zapata, que la doblaba la edad, intendente de ejército, excelente persona, de ahogada posición por su casa, como la novia, que también poseía bienes raíces de mucha cuenta. Sirvió Zapata en el ejército de África, división de Eclesia. Después de pasó a la dirección de ramo establecido en matrimonio en Madrid. Le faltó tiempo a la señora para poner su casa en un pie de vista frívola, aparatosa, que sí empezó ajustando la vanidad al marco de la renta y sueldo. Pronto se salió de todo límite de prudencia y no tardó en aparecer atrasos a las irregularidades de la deuda. O sea que la señora en un principio estaba casada con una persona de buen nombre, pero al final quedó. Respondo las preguntas de mi cuadro. ¿Cómo se relaciona la vida de Francisca Juárez con la situación social planteada en el primer fragmento? Y es vista como una de las dos caras de la iglesia, con la que mira los barrios bajos. Entra por la puerta desnuda de ornato, sin decoración, pobre y vulgar. Así la miran. ¿Cuál es el contexto en el que se escribe Francisca? La desdicha que viven algunos de la tercera edad. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.